Buenos días, estimados compañeros y colegas, amigos de esta maestría de gerencia educacional. A continuación me corresponde dar inicio a la presentación sobre la organización eh, y nuestro grupo está conformado por Ayala Yanauri, Fermín Julio, García Zulay y Rondón Norbeida. Hablaremos sobre lo que es la organización en la gerencia. La organización es un concepto fundamental en el ámbito de la gerencia y la administración de empresas. Implica la creación de una estructura adecuada dentro de una entidad para coordinar sus recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos, con el fin de lograr los objetivos establecidos de una manera eficaz y efectiva. Para comprender lo que es una organización, pues debemos saber lo que es el concepto de organización. La organización en términos gerenciales se refiere al proceso mediante el cual se estructuran y distribuyen las actividades, los recursos y las responsabilidades dentro de una empresa u organización para cumplir sus objetivos de forma eficiente. Es un paso clave dentro del proceso administrativo, después de la planificación y precede a la dirección y el control. Es un proceso continuo que asegura que los recursos se utilicen de manera efectiva para alcanzar las metas y objetivos planteados. La organización implica la división del trabajo, la asignación de tareas, la determinación de roles y responsabilidades y la creación de una estructura jerárquica para coordinar las actividades y los recursos. Tipos de organización. Tenemos varios tipos de organización, entre las cuales podemos nombrar organización funcional. Las actividades de la empresa se agrupan según funciones especializadas como marketing, finanzas, producción, recursos humanos, entre otras, entre otras. Tiene unas ventajas, ¿verdad? Que es claridad en las responsabilidades, especialización, eficiencia en las operaciones y también pues tiene unas desventajas que puede generar problemas de comunicación entre departamentos y una visión limitada de los objetivos generales de la empresa. Organización divisional. Se organiza la empresa en divisiones autónomas basadas en productos, mercados geográficos o grupos de clientes. Cada división tiene sus propios recursos y funciones. Sus ventajas son mayor flexibilidad y capacidad de adaptación, enfoque en el cliente o producto específico. Y sus desventajas, duplicación de recursos y esfuerzos, posible conflicto entre divisiones. Organización matricial. Combina la organización funcional y divisional. Los empleados tienen dos jefes, uno por su función y otro por el proyecto o producto en el que trabajan. Sus ventajas son que mejora la coordinación entre diferentes departamentos, enfoque en proyectos y resultados, es decir, se enfoca en los proyectos y en sus resultados. Y las desventajas que puede generar conflictos de autoridad, confusión en las líneas de responsabilidad. Bueno, continuando con los tipos de organización, tenemos lo que es la organización por procesos, la organización horizontal o plana o la organización en red. En la organización por procesos tendremos una estructura en torno a los procesos claves de la empresa, como son la producción, la distribución y la atención al cliente. Este tipo de organización busca mejorar la eficiencia en los flujos de trabajo. Tiene sus ventajas y desventajas. Entre las ventajas tendremos que mejora la eficiencia operativa, el enfoque al cliente y la opción de recursos. Entre las desventajas tendremos que requiere una alta coordinación entre los diferentes procesos y puede generar redundancia. Seguidamente tendremos la organización horizontal o plana. Ella tiene pocos niveles jerárquicos, con una estructura más horizontal y menos supervisores. Se enfoca en la autonomía y la toma de decisiones descentralizadas. Entre sus ventajas, la agilidad, mayor participación de los empleados y mejora la comunicación. Y entre sus desventajas tenemos que dificulta el control y sobrecarga de responsabilidad a los gerentes. En la organización en red, esta se basa en alianzas estratégicas, asociaciones o acuerdos con otras empresas para aprovechar sus recursos y capacidades. Entre sus ventajas está la flexibilidad,
la capacidad para adaptarse rápidamente a cambios del entorno y el aprovechamiento de recursos externos. Y entre sus desventajas está la dependencia de socios externos, la falta de control sobre los recursos compartidos. Continuamos hablando de las etapas de la organización. Tenemos la planeación y diseño, la asignación de tareas y recursos, establecimiento de la estructura jerárquica, implementación, evaluación y ajuste. En la planeación y diseño, en esta etapa se definen los objetivos, las estrategias y la estructura organizacional. Se decide cómo dividir las tareas y qué recursos se necesitan para lograr los objetivos. En esta etapa pues es toda la planeación de lo que se va a hacer y cómo se va a hacer. Tenemos la asignación de tareas y recursos, que es cuando se asignan las tareas a los empleados, asegurando que cada uno cuente con los recursos humanos, financieros y tecnológicos necesarios para cumplir con su rol. En el establecimiento de la estructura jerárquica se define quién reporta a quién, creando una jerarquía que determine los niveles de autoridad y responsabilidad dentro de la organización. Cuando hablamos de la implementación, es cuando se lleva a cabo la ejecución de la estructura organizacional, estableciendo relaciones de trabajo, sistemas de comunicación y procesos de control. Y en la evaluación y ajuste, después de la implementación se realiza un seguimiento para evaluar el desempeño de la organización. Si es necesario, se hacen ajustes para mejorar la eficiencia o adaptarse a cambios internos o externos. Y para continuar les hablaré de los principios de la organización, comenzando con el principio de unidad de mando, que establece que cada empleado debe recibir órdenes de un solo superior. Esto no solo evita confusiones, sino que también garantiza que las instrucciones sean claras, coherentes y se traduzcan en una ejecución efectiva. La falta de unidad de mando puede generar conflictos internos y retrasos en las decisiones, afectando el desempeño de toda la organización. El siguiente principio es el de especialización, que se basa en asignar tareas a las personas según sus conocimientos, habilidades y experiencia. Este principio fomenta la eficiencia, ya que los empleados se centran en lo que mejor saben hacer, lo que a su vez reduce errores y aumenta la productividad. Además, permite que cada colaborador se convierta en un experto en su área. Esto genera valor para la organización y además un mejor aprovechamiento de los recursos. El principio de jerarquía se enfoca en la necesidad de tener una estructura organizacional con una cadena de mando claramente definida. Esto asegura que las responsabilidades estén delimitadas y que haya un flujo de comunicación eficaz desde los niveles más altos hasta los más bajos. Una jerarquía bien estructurada no solo permite una mejor supervisión, sino que también facilita la delegación de tareas y evita ciertos conflictos de autoridad. Por último, el principio de coordinación, que subraya la importancia de alinear todas las actividades de los diferentes departamentos o unidades de la organización. Este principio busca que todos trabajen con un propósito común, eliminando duplicidades, conflictos o esfuerzos mal dirigidos. La coordinación efectiva es clave para alcanzar los objetivos estratégicos de manera eficiente y también de mantener la cohesión entre todas las áreas de una organización. Y pasando a los principios restantes, tenemos el principio de responsabilidad y autoridad. Este establece que la autoridad no debe ejercerse sin un sentido de responsabilidad. Quienes toman decisiones deben asumir las consecuencias de sus actos, lo que fomenta la rendición de cuentas y el compromiso con los resultados. Este principio es vital para evitar abusos de poder y promover un liderazgo ético dentro de la organización. Asimismo, es importante que la autoridad esté bien delimitada,
para evitar interferencias y garantizar que cada nivel de la organización cumpla con sus funciones. Por último, tenemos el principio de unidad de dirección, que enfatiza que todas las actividades enfocadas en un objetivo común deben estar bajo un solo plan y un solo liderazgo. Esto no solo evita la dispersión de esfuerzos, sino que también asegura que los recursos humanos, los recursos técnicos y los recursos financieros estén alineados con las metas estratégicas de la organización. Sin una dirección unificada, las organizaciones corren el riesgo de trabajar en proyectos inconexos que no aportan al logro de los objetivos generales. Además, este principio refuerza la importancia de una comunicación clara y una visión compartida entre los líderes y sus equipos, asegurando a su vez que todos remen en la misma dirección. Seguidamente nos encontramos con las características de una organización eficaz. En primer lugar, tenemos lo que es la división del trabajo. La organización debe dividir el trabajo en tareas específicas, lo que permite a los empleados especializarse y mejorar la eficiencia. Por otro lado, tenemos lo que es la claridad en la estructura jerárquica. Debe haber una clara cadena de mando para que todos los empleados conozcan su nivel de autoridad y a quién deben reportar. Además, mantener una coordinación. Las actividades de los diferentes departamentos deben estar bien coordinadas para evitar duplicación de esfuerzos y lograr los objetivos de manera más efectiva. Asimismo, contamos entre las características la flexibilidad. La estructura organizacional debe ser lo suficiente flexible para adaptarse a cambios en el entorno, como cambios tecnológicos, económicos o sociales. Finalmente, contamos con algo muy importante dentro de las características de una organización eficaz, que es la comunicación eficaz. La organización debe facilitar una comunicación clara y fluida entre todos los niveles jerárquicos y entre departamentos, lo que mejora la toma de decisiones y la colaboración. Para concluir, hacia una organización exitosa, podemos destacar que la organización es la base de la gerencia eficaz. Un sistema estructurado y adaptable es esencial para optimizar recursos, mejorar la comunicación y lograr objetivos.